Muy buenos días a todas, a todos. Yo soy Adriana Ortega y les doy la bienvenida a nuestro último segmento del año de Diálogos con. Antes de empezar con la presentación de nuestra invitada, me gustaría mencionar que la interpretación a lengua de señas mexicanas la estará haciendo Eric Ordóñez en de N Traducción, Interpretación y Accesibilidad. Como siempre, agradecemos su presencia en todos nuestros eventos, ¿no? Y pues bueno, esta vez tenemos una súper invitada, Marcela Arteaga. Ella se dedica a la dirección de cine documental y específicamente dirigió uno de mis documentales favoritos, que es El Guardián de la Memoria, sobre el cual vamos a estar platicando esta próxima hora. Y bueno, este documental, por si no lo han visto, trata a grandes rasgos sobre los efectos de la militarización en la comunidad del Valle de Juárez en el estado de Chihuahua. Y pues bueno, para no alargar mucho esta presentación, me gustaría empezar preguntándote, Marcela, justo qué te llevó a realizar este documental y por qué elegiste enfocarte en el municipio de Guadalupe, Chihuahua. Bueno, buenos días a todos y estoy muy agradecida de que me hayan invitado a estar aquí. Eh, me, y gracias que sea tu documental, uno de tus documentales favoritos. Este, pues lo que me llevó a hacer esta historia es que estábamos viviendo como una situación de extremada violencia en el país. Y como que no había, yo me empecé a preguntar, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta cosa? Porque ya no eran solo muertos, ya no era un muerto, dos muertos, ya eran fiestas donde llegaban y mataban a una gran cantidad de personas, adolescentes, adultos, familias, en todo el norte del país, pero no solo en el norte, o sea, como que ya era una cosa desbordada que a mí me causaba muchísima indignación y el discurso oficial era pues que seguramente todos los que habían muerto es que andaban en algo, que tenían algo que ver con el narcotráfico o que algo malo andaban haciendo. Y para mí este discurso oficial no era suficiente y me parecía que no era la explicación de las cifras, no solamente de muertos, sino de desaparecidos, porque me parece que las desapariciones no son es decir, es probable que un crimen sea que alguien puede alegar que tú ibas pasando en un momento incorrecto y entonces hubo un cruce de balas y por eso moriste, estabas en un lugar que no tenías que estar en ese momento o andabas en algo o algo así. Pero ya siento que las desapariciones es algo que tiene que ser, que es un mensaje para alguien o para una sociedad en este caso. Así que la versión oficial de lo que estaba sucediendo no me parecía como que contestaba mi pregunta. Y todos callados. Y bueno, pues mi única herramienta es el cine y quería como hacer algo, pero no sabía qué. Y justo cuando yo estaba en ese momento, Carlos Spector, el abogado que aparece en la película, que para quienes no la han visto, es un abogado de migración que vive en El Paso, Texas, y que a lo que ha dedicado sus últimos años es a tramitar, o bueno, buscar asilo político para mexicanos que salen del país huyendo por la violencia. Yo conocí a Carlos en México, lo escuché hablar y lo escuché dar una explicación muy clara, muy general, pero muy clara y muy específica de lo que para él estaba sucediendo en México. Él, por supuesto, hablando de los casos que estaba llevando en ese momento, pero con esos ejemplos de casos
se explicaba, para mi punto de vista, lo que estaba sucediendo en México, que no era andaban todos en algo. Em, entonces, era de hacer algo y de hacer una película, era haciendo una película sobre Carlos. Así que fui al Paso a visitarlo y ahí conocí a muchas de las personas que yo no diría que son sus clientes, porque Carlos trabaja pro bono, pero además, pues lo que hizo, como trabaja pro bono, entonces, y no podía elegir a quiénes sí ayudaba y a quiénes no, porque como él dice, pues, ¿quién es más? ¿Qué caso es peor? ¿El que le mataron a su mamá o el que le mataron a su hijo? Él no podía como tomar esa decisión. Entonces decidió que lo que iba a hacer era ayudar a quienes quisieran ayudar en lo que, denunciando lo que estaba sucediendo en México, porque eso no solo ayudaba a los casos de cada uno de ellos, sino que también ayudaba a pues visibilizar lo que estaba sucediendo en México y denunciar. Entonces, así fue como conocí a estas personas que aparecen en la película, que son pues colaboradores de Carlos, yo diría, ¿no? Así fue como llegué a la película. ¿Y por qué Guadalupe? Porque, yo pensé que era mejor centrarse en un lugar que fuera lo suficientemente ejemplificante, o sea, que ejemplificara lo mejor posible y que fuera muy este pueblo, todos los elementos de lo que yo estaba tratando de explicar y de lo que estaba tratando de hablar en la película. Entonces, Guadalupe es ese lugar, porque además resulta que Carlos, la mamá de Carlos es de Guadalupe. Carlos no nació en Guadalupe, pero pasó su infancia ahí y muchas de las personas que colaboran con él pues son de Guadalupe. Y al final Guadalupe resultó ser un lugar emblemático de lo que sucede en todo el país. Claro, Marcela. Y justamente vemos que en Guadalupe, y hacen mucho énfasis en el documental sobre esto, que es justo cuando llega la militarización de la seguridad pública con Felipe Calderón, pues empieza a haber como este desplazamiento importante de personas debido como a la extorsión, a las amenazas, como a la violencia tan atroz que se está viviendo dentro de esta comunidad, ¿no? Y en este sentido, ¿nos puedes contar un poquito acerca del contexto como específico de Guadalupe en el que se dan todos estos eventos de desplazamiento forzado? Sí, Guadalupe, primero geográficamente, Guadalupe es un pueblo que hay una carretera que sale de Ciudad Juárez y que va como hacia el este y como en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Como, o sea, como que va siguiendo un poquito esa frontera, pero son 80 kilómetros de carretera que van de Ciudad Juárez hasta Pragedis y ahí se acaba, no hay más. No hay, si quieres seguir más allá, es a Campo Traviesa y de un lado está la frontera con Estados Unidos y del otro lado están las montañas. Entonces es como pues un callejón sin salida o una carretera que tiene una entrada y una salida. No hay para dónde hacerse. Entonces, y Guadalupe es el pueblo anterior a Pragedis y es el pueblo más cercano hay un puente ahí para cruzar a Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es geográficamente. Es un lugar hermoso,
todos los alrededores son hermosos, el paisaje, es precioso. Pero lo que sucede es que en Guadalupe, ya desde hace tiempo, en algún momento quisieron poner en el Valle de Juárez residuos nucleares que no querían poner en Estados Unidos. Primero trataron de ponerlo en Texas, en Sierra Blanca, y los habitantes de ahí dijeron que no. Y entonces dijeron, perfecto, entonces lo echamos al Valle de Guadalupe, México va a decir que sí. Y hubo muchas personas que se negaron a que estuviera este basurero de desechos nucleares ahí. Entonces, ahí empieza un poco como una historia de enfrentamiento con el gobierno. Tiempo después viene Calderón, su fallida y estúpida disqueguerra contra el narco, y lo que empieza a suceder es que no solo Guadalupe, todo el estado de Chihuahua, y no solo Chihuahua, pero digamos, hablando de Guadalupe, se empieza a llenar de policías federales, estatales, municipales, federales, hasta llegar al ejército. Y lo que sucedió es que cuando el ejército llegó, habían 3,000 efectivos en ese tramo de 80 kilómetros, habían 3,000 efectivos del ejército que dizque cuidaban o no sé qué hacían en ese tramo, ¿no? Y lo que es importante es que yo estoy hablando de Guadalupe, pero es un ejemplo de lo que sucedía en todas partes. Entonces, en esta carretera y en este pueblo, en donde para entrar y salir tenías que atravesar por retenes militares o retenes de policía, etcétera, pues no había manera de que todo lo que empezó a suceder en Guadalupe, que fue secuestros, asesinatos, desapariciones, etcétera, no había manera de que los militares no se enteraran de que eso estaba sucediendo ahí, por un lado. Por otro lado, en términos no de la militarización, pero sí del mando, digamos, viniendo desde el secretario de Seguridad del país, que era el señor García Luna, hasta abajo, lo que sucedía era que antes de que empezara esta guerra o esta cosa que hizo Calderón, en Guadalupe habían, creo que 6 policías y eran suficientes. Habían 6 policías y cada uno tenía un arma con 6 balas. Y cuando empezó esta violencia y esta guerra contra el narco, no cambiaron la ley en donde y dejaron a esos 6 policías con esas 6 balas en cada pistola, que se les acabaron en un segundo, obviamente. Entonces, no podían, como no cambiaron esa ley, ellos no podían ni comprar balas porque estaba en contra de la ley, ni pedir más, o si pedían se tardaban un año en llegar. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, y además empezaron a matar a los policías, a los a las personas de los pequeños gobiernos. ¿Cómo se llaman? No se llaman concejales, se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, el presidente municipal y la gente que conformaba los gobiernos, las autoridades, digamos, de los pueblos, empezaron a matarlos. Y a los policías, Guadalupe se quedó creo que con un policía. Básicamente los desarmaron y los mandaron a la guerra sin fusil, a una guerra que no era guerra, o que no era una guerra en contra del narco. Entonces, ese es como el contexto en el que está Guadalupe. ¿Por qué Guadalupe? Guadalupe no solamente tiene esta historia de enfrentamiento con las autoridades por esto de los desechos, sino que además querían e hicieron un puente para cruzar México, de México a Estados Unidos, enorme, grandísimo, porque hay una carretera
que es como un libramiento para venir de Estados Unidos y para, en vez de bajar al sur de México, pues, pasando por Chihuahua, ese libramiento llega hasta Zacatecas sin pasar por Chihuahua. Entonces, era un puente internacional importante de transporte de mercancía, de la que sea, eh, un nido de revoltosos obviamente trasiego de droga, pero también el fracking, que están empezando a hacer desde Estados Unidos y que va a pasar por Guadalupe. Entonces, hay muchas cosas que se concentraron en ese pedacito de tierra, que por otro lado, yo insisto, esto es la especificidad de Guadalupe, pero como Guadalupe, hay otros pueblos que tienen otras especificidades y que les pasó exactamente lo mismo. Entonces, lo que necesitaban hacer era que la gente se fuera de ahí. Que no nada más matar a algunos, sino que se fueran de ahí. Que dejaran sus casas, abandonar. El ejército llegaba a casa de uno de las personas que aparecen en la película, que es casualmente la familia de una de las más activas en contra del basurero de desechos nucleares. A esa familia la acosaron desde que llegaron al principio. Entonces, lo que sucedió cuando llegaron federales, ejército y tal, fue que las primeras víctimas no fueron los narcotraficantes o los criminales, sino periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del agua, defensores de la tierra. Esos fueron los primeros atacados, digamos. Entonces, estos son como lo que sucedía en ese momento, en el contexto, digamos. Y entonces el ejército llegaba, por ejemplo, a casa de los reyes, entraba a la hora que fuera, llegaban a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, pero entraban ahí y a las demás casas con el pretexto de que estaban buscando armas o drogas y se comían la comida, se robaban cosas, y bueno, y si querían se llevaban gente. O si no se llevaban gente, se llevaban a la gente enfrente de ellos sin que ellos hicieran absolutamente nada. La carretera esta que digo que pasa, que llega hasta Pragedis, vienes por la carretera y te convierte, digamos, en la calle principal de Guadalupe, que es la calle principal de un pueblo normal, común y corriente en México. Hay un retén así con barricada, con ¿cómo se llama? Costales de arena y tal, militares de un lado y del otro, en una calle angostita. Al día de hoy, bueno, al día de hoy no sé, pero cuando yo fui todavía estaba ese retén militar. Sí. Y es que, claro, Marcela, o sea, gracias por la introducción primero, porque sí nos pones como en contexto de, aparte de toda la violencia que vivió esta comunidad, pues vemos como todos los intereses que hay detrás, ¿no? O sea, como que históricamente ha habido estos intereses en la comunidad justo de Guadalupe. Entonces, bueno, después de esto me gustaría abordar algunos puntos un poquito más específicos que desde Intersecta también nos llamaron pues mucho la atención. Y en primer lugar, vemos que en el documental pues sí se tocan temas como muy sensibles que tienen que ver también con el involucramiento directo de las autoridades en muchos de los testimonios que rescatas, ¿no? Incluso se llegan a mencionar nombres en específico que, bueno, no voy a mencionar ahorita, pero les tocó que intentaran obstaculizarles como de alguna manera la publicación de estos testimonios. No, no porque ya quienes ya no estaban bueno, uno de los que mencionan, y yo sí lo voy a mencionar, es el gobernador Duarte. Quizás no como un participante directo, pero sí como alguien que dijo, pues hagan aquí lo que quieran hacer a mí.
y él ya no era gobernador en ese momento. Entonces nosotros filmamos después. Ahora, cuando yo empecé a hacer la película, los, cuando yo les preguntaba a las personas si querían participar en la película, tenían miedo, aunque ya no estuvieran las autoridades que estaban antes. Tenían miedo porque seguían sucediendo las mismas cosas. Cuando Calderón se fue, no paró. Y entonces tenían familia o tienen familia en México y tenían miedo de hablar porque yo digo que ilusamente pensaban que este documental lo iban a ver en todo México. Y entonces les daba miedo que pues poner en riesgo a sus familias en México. Yo les expliqué, no les dije que no se iba a ver en todo México porque entonces no tendría ningún sentido, pero además yo no podía saber si sí o si no. Pero yo lo que hablamos es que pues era necesario que ellos contaran lo que les había pasado porque si no pues se iba a quedar en el olvido. Y en muy poco tiempo ellos accedieron o sea, como que era un pequeño miedito que tenían, pero que después de todo lo que habían hecho, ellos habían ido a la embajada, al consulado de México a protestar, a denunciar, etcétera. Entonces ya la película no era un riesgo mucho mayor, porque no se iba a ver, lo que sí estaba segura era que no se iba a ver en la televisión. Entonces, que era como lo que a ellos les daba miedo. Pero bueno, en 5 minutos de plática se les quitó ese miedo. No tuvimos ninguna obstaculización. No, pues esto es súper interesante como saberlo porque, o sea, muchos de los testimonios sí te dicen como tal cual, o sea, este personaje me dijo esto, ¿no? Y por ejemplo, bueno, esto lo voy a tocar como más adelante, pero a mí me tocó convivir también con la familia Alvarado y pues también es como una persecución como activa todavía por parte de los militares, ¿no? O sea, y eso se me hace como muy fuerte. Y pues nada, es muy interesante como oírte hablar de estas cosas. Y bueno, volviendo un poco al tema de desplazamiento forzado, el abogado justo Carlos Spector explica que hay varias condiciones por las que puedes pedir asilo, ¿no? En Estados Unidos, que es por raza, por religión, si eres parte de una minoría nacional, por tu opinión política o si eres miembro de un grupo social específico, ¿no? Sin embargo, no se contempla como supuesto los incidentes de violencia que la comunidad de Guadalupe vivió por todos estos años, ¿no? Como el abuso de autoridades, las amenazas, la persecución. ¿Nos podrías platicar un poco de lo que dice Carlos Spector? Y esto es algo que me interesa mucho, o sea, el concepto que maneja él sobre el crimen autorizado, ¿no? Y cómo están planteando estos casos ante las cortes de Estados Unidos. Sí, lo que Ah, Carlos dice. perdón, Marcela, es que tenemos un punto aquí, una falla técnica con la interpretación. No sé Sí, si nos sí, puedas esperar un sí, momentito. sí. Gracias. Creo que ya estamos listos. Gracias, Marcela. Em, sí, lo que Carlos cuenta o lo que yo platiqué con él es que tantas familias. Él era un abogado de migración y entonces empezó a recibir a todas estas familias y empezaron a venir más y más y más. Y entonces se dio cuenta que esta no era una migración normal y que de ninguna manera él iba a poder conseguirle la estancia de alguna manera a todas estas personas en Estados Unidos, a menos de que enfrentara los casos desde otra perspectiva. Y esa otra perspectiva fue justamente pensar que eran, que lo que tenían que hacer estas personas era pedir asilo político.
porque estaban huyendo de una persecución política. Y ahorita les explico por qué. Esto que les voy a explicar, esta pregunta que me haces, es justamente lo que me decidió a mí hacer la película con Carlos y con todos, con mexicanos en el exilio. Porque uno está acostumbrado a asilo político es cuando hay una guerra civil, cuando un Estado persigue a sus, ¿cómo se dice? A sus nacionales, ¿cómo se dice? A sus ciudadanos, cuando el Estado persigue a sus ciudadanos, digamos, o cuando hay una guerra civil. Es como que estamos acostumbrados a pensar en asilo político como algo que implica un conflicto de guerra. Y nosotros en México, pues parece que no teníamos ninguna guerra de nada. Entonces, lo que Carlos se da cuenta es que esto ya no es una migración natural, una cosa normal, sino que ahorita eran familias enterísimas que pasaban a Estados Unidos buscando protección nada más. Ellos no estaban pensando en pedir asilo político. Al que se le ocurrió lo del asilo político fue a Carlos, porque se dio cuenta de que había una especie de patrón o de lo que él dice, crimen autorizado. Entonces, lo que hizo, que, bueno, esto es maravilloso si lo explica un abogado, porque tienen esa facilidad, es, él decía, a ver, si llegan los criminales al pueblo y te matan y matan a tu hermano, porque lo que querían era robarle las botas, bueno, pues uno podría decir que entonces le quitan las botas. Pues matan al hermano y luego matan a la mamá y luego matan al papá. Entonces ya no es alguien que se quiere robar unas botas, ya empieza a haber algo mucho más complicado detrás de todo esto. Entonces, lo que Carlos hace en algunos de los casos, porque cada caso es diferente, es, por ejemplo, él dijo, grupo social es la familia. Entonces, si yo tomo a la familia como un grupo social y entonces vemos que están matando a toda una familia, como por ejemplo los reyes, que mataron primero a la hija que se quejaba por los desechos nucleares. Al hijo de ella lo metieron a la cárcel, lo torturaron y no sé cuánto. Al otro hijo lo mataron. Después mataron a la hermana, al hermano y a la cuñada. Entonces ya es una cosa en contra de un grupo social específico, que es esta familia. Y si tú aplicas a cada uno de estos casos, si solamente piensas el concepto de crimen autorizado, entonces todos son víctimas de algo que está sucediendo, que el Estado está permitiendo que suceda. Una de dos, o no tiene la capacidad de protegerte o no quiere protegerte. Y cualquiera de esas dos cosas aplican para pedir asilo político. Pero él tuvo que hacer como o sea, como darle la vuelta a lo que estaba sucediendo y verlo desde este otro lugar para poder llegar a eso. Y así es como él va pidiendo los asilos. En el caso de las Alvarado, por ejemplo, bueno, ahí está, es mucho más claro que cualquier otra cosa, porque a todo mundo desde el principio le quedó claro que fue el ejército, que se los llevaron, que se llevaron a estas tres personas el ejército. Entonces, bueno, este quizás es un poquito más claro porque hay quizás no una persona específica, pero sí una autoridad que todo mundo vio cómo el ejército se los llevó, no hay duda. Pero, por ejemplo, Carlos tiene otro caso que no aparece en la película, en donde están en una fiesta o están en una reunión en dos casas en Guadalupe. En una casa están todos los hombres y en la otra casa están todas las mujeres, ¿no?
porque los hombres están, no sé, cheleando, platicando de no sé qué cosas y las mujeres están en lo suyo. Solo en donde estaban todas las mujeres, solo había uno de ellos, que era el dueño de la casa. Llegan a la casa donde están todas las mujeres, gente encapuchada, buscando a una mujer, a una X mujer, que después resulta que es una mujer que es prima, de alguna manera está relacionada con los reyes. Entonces, entran ahí, están buscando a esa mujer, no, esa mujer no está ahí, hay niños, ahí hay niñas, y deciden, bueno, pues nos vamos a llevar a esta, llévate a esta. Esta persona a la que se llevan es la mamá del personaje con quien yo hablé en Estados Unidos. Se llevan a la mamá porque deciden llevársela, no sin antes golpear casi hasta matar al papá. Lo dejan inconsciente y como lo dejan inconsciente, deciden irse rápidamente, se van. Toda esta familia, con este hombre casi inconsciente, van a pedirle ayuda a los militares que están en el pueblo. Y los militares les dicen, uy, pero pues nos van a tener que pagar para el diésel, porque así nada más no lo podemos llevar. El hombre estaba muriendo. Acababan de llevarse a la mamá. O sea, la familia estaba en absoluto shock porque el papá se estaba muriendo y la mamá se la habían llevado. Y cuando alguien entra hacia tu casa y se lleva a alguien así, ya sabías lo que le puede pasar. Piden ayuda al ejército y el ejército les pide dinero para llevarlos porque pues, les tienen que pagar el diésel. Si eso no es crimen autorizado y si eso no es una falta de voluntad de proteger a tus ciudadanos, no sé qué es. De ahí se agarra Carlos para pedir asilo político. Claro, y es como, me resuena también mucho uno de los testimonios que sí mencionan en el documental, que creo que es este señor que tenía como la línea de autobuses, que dice que tenían como, que se acercaron como a uno de los ministeriales y que les dijeron, ¿no? Justamente, sí los vamos a cuidar, nomás que den gracias a Dios que su problema es con la línea y no con los del Chapo, porque también si fuera con los del Chapo ya los hubiéramos entregado a ustedes. Entonces vemos que, o sea, el Estado permite, si bien no es cómplice, o sea, propiamente como en toda su estructura, pero sí permite como muchas de estas situaciones, ¿no? O sea, y es algo que me resuena mucho. Pero si lo piensas, sí es cómplice. O sea, sí, 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 Entiendo pero lo que... como, ajá, o sea, como que permite también, o sea, y también como el que el Estado luego como que se escuda en, no, pues es que estas son como algunas malas manzanas que se nos fueron pudriendo en el camino, pero sí, o sea, totalmente lo permite y pues ahí es donde falla el rol del Estado, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, algo que también nos pareció muy interesante es que retomas en algunos casos como la vida de las personas que se fueron ya a vivir a Estados Unidos buscando que les otorguen asilo y que vemos que en el proceso, bueno, que este proceso es muy duro y justamente un testimonio en especial menciona que él tuvo que pasar como un poco más de 2 años en la cárcel, ¿no? Incluso pasó parte de este tiempo en una cárcel federal de Estados Unidos en espera de una resolución. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre las condiciones a las que se enfrentan justo las personas que están buscando asilo? Sí, el problema es que esto no es un problema solo de México, sino que hay una complicidad de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, por un lado, ¿cómo empieza también todo esto de Calderón? Empieza el Plan Mérida. ¿Y el Plan Mérida qué es? El Plan Mérida es una ayuda del gobierno de los Estados Unidos con dinero o entrenamiento a las autoridades mexicanas para combatir al narcotráfico.
cosa que México pues no combate al narcotráfico con ese dinero que manda Estados Unidos. Ahora, los gringos no son una paloma buena, pero lo que les sucede entonces es que si ellos empiezan a dar asilo político, tendrían que estar aceptando que hay algo que no está funcionando en su plan Mérida y hay algo que no está funcionando en su dinero que están mandando a México. Entonces lo que hacen es negar el asilo político. Lo que hacen y lo que sucede también es que la policía migratoria se vuelve un brazo ejecutor de la policía, digamos, o de, no de la policía, sino de leyes e intereses que están mucho más arriba de esta policía. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Texas? En El Paso específicamente, el 99% de los casos de asilo político mexicano es negado. Entonces, no se necesita que les digan a los jueces, ni se necesita que les digan a la policía migratoria que nieguen los casos o que sean malos, que traten mal a los mexicanos. Ahorita cambió el porcentaje de asilos políticos en términos de nacionalidades, porque cuando yo hice la película, que fue antes de que México empezara a detener migrantes en sus fronteras, el asilo político negado, el mexicano era el más grande. Es decir, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, el porcentaje de casos de asilo político aceptados era muchísimo mayor al 1% del mexicano. O sea, sí había algo especial en contra del asilo político mexicano, porque era aceptar que México estaba en una guerra y que México estaba en algo mal y que algo estaban haciendo mal en México. Y entonces era como aceptar que le estaban dando el dinero, pues ahora sí que a García Luna, ¿no? ¿Quién sabe a quién? Entonces, lo que empezaron a hacer las autoridades norteamericanas es quien primero te detiene es la policía migratoria, ¿no? Las personas de ICE. Y tú ICE te puede detener en su centro de detención, que ellos dicen que no es una cárcel, pero Carlos dice que para él la diferencia entre una cárcel y un centro de detención de ICE es lo mismo. Pero no es una cárcel, digamos. No es una cárcel federal en donde llevan a criminales. Y ellos solo te pueden tener. De hecho, ni siquiera deberían de tenerte encarcelado en estos centros, porque cualquier persona en el mundo puede llegar. Este es un derecho internacional. Un derecho internacional, tú llegas a una frontera y tú dices, quiero asilo político. Y eso no estás infringiendo ninguna ley, no eres un criminal, nadie te tiene que meter en un centro migratorio ni en una nada de nada. Sin embargo, a los mexicanos sí les estaban haciendo eso. Porque ya después si te dan el asilo no es otra cosa, pero tú puedes llegar a una frontera y decir quiero asilo político y voy a ver cuál es la ley del país y luego a ver tú cómo lo demuestras y luego ya te lo niegan y te vas. Pero lo que estaban haciendo con los mexicanos era detener a las familias. Esta misma familia de la que tú hablas, enteras familias, de la que tú hablas de los que les dijeron, qué bueno que su problema no es con la línea, porque además ellos ni problema tenían, ellos mismos porque venía el hermano con su esposa y sus hijos, el otro hermano, entonces separaron a todos, ya la familia de él los dejaron en el hijo de este señor que habla en la película, era un niño chiquito, que después acababan de matar al tío. Al día siguiente mataron al hijo del que habían matado primero, fue este hijo que tenía 18 años, fue a regar la tumba de su papá y en el panteón lo mataron. Entonces este niñito chiquito estaba viviendo todo esto, toda esta familia, huyendo
ellos son de Casas Grandes, huyendo de ahí, este, y la Policía Federal que no les quería ayudar y después que sí les quería ayudar, por fin les ayudaron, llegan, están en la Procuraduría General, en la PGR de Ciudad Juárez, los tienen ahí, ahí es donde les dicen, dense de santos que su problema no es con los de la línea. Y el niño no paraba de vomitar. Él va con la migra y le dice, por favor, ayúdenme, denme algo para mi hijo. Y él le dice, no te puedo dar nada, regrésate a México. Si quieres, si quieres que tu hijo esté bien, regrésense a México y ahí vayan a un hospital. Yo aquí no puedo hacer nada por ti. Entonces el pobre niño pasa toda la noche vomitando y con fiebre y tal. Al día siguiente cambian de guardia, de turno, y viene otro migra y ese es mucho más empático y les da cobijas y le ayuda con el niño y tal. Pero hay una cosa de encarcelar a las personas y creo que el caso de Efraín, que es el que mencionas tú, que estuvo 2 años, es un mensaje. Ok, ustedes van a venir aquí y van a pedir asilo, nosotros los vamos a encarcelar. Los vamos a tener en centros de detenciones. No pueden estar más de 6 meses, pero los vamos a tener más de 6 meses. Porque podemos. Entonces, hay, vienen huyendo de México, llegan a Estados Unidos y la política no es empática. Las leyes de Estados Unidos no son empáticas con estas personas. Todo lo contrario, porque lo que quieren es evitar que mexicanos pasen despavoridos a Estados Unidos. ¿Y qué sucede con estas personas que viven en la frontera? Pues que el lugar más sencillo y más rápido de llegar es Estados Unidos. No van a ir a Chiapas porque les queda, tienen que atravesar el país. Y por un lado eso, y por otro lado, porque si la Policía Federal te dice yo no te puedo ayudar, pues ¿a dónde vas a ir? ¿A Zacatecas? No, pues mejor te vas a, o sea, cuando ya tu propio país te está diciendo no te, y no solo eso, yo ya no te puedo ayudar y te voy a escoltar hasta Estados Unidos, porque eso fue lo que pasó con esta familia. La Policía Federal les dijo, ¿saben qué? Nosotros aquí ya no los podemos tener porque no los podemos proteger, entonces los vamos a llevar a Estados Unidos. Claro, y es que sí es súper fuerte lo que nos dices, porque es justo criminalizar estos eventos de desplazamiento forzado masivo, ¿no? O sea, que no te está protegiendo el Estado aquí en México, te vas a lo que te queda más cerca es El Paso, y yo sí conozco también muchos, conocidos que se fueron al Paso de Juárez, o dado los eventos de violencia tan cañones, ¿no? Pero también me acuerdo de como el caso de los Alvarado, que sí se tuvieron que estar moviendo, como se movían o sea, estuvieron un rato en Chihuahua, estuvieron hasta en Durango, me parece, pero como ellos sabían quiénes habían sido, ¿no? O sea, qué militares se habían llevado a sus familiares, o sea, era como esta persecución activa que todavía, o sea, ellos por eso están buscando como este asilo en Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, ya vamos, me gustaría todavía preguntarte otras 2 preguntitas. Eh, si bien las autoridades justo facilitan las operaciones, como ya lo mencionábamos, como ya lo mencionaste, de ciertos grupos del crimen organizado, eh, parte de las conclusiones de este documental apuntan a que también el Estado tiene, pues justo como lo decías, como intereses detrás del desplazamiento de comunidades enteras, ¿no? ¿Nos podrías platicar eh, de cómo es que los intereses del Estado abonan a que prevalezcan como estos eventos de desplazamiento masivo? Pues yo diría que el interés del Estado es un desinterés, porque si el Estado tuviera interés en cumplir
esa primera cosa que cualquier Estado tiene que cumplir, que es brindarle seguridad a sus ciudadanos, esto sería muy difícil que sucediera. Entonces, no es, como dice Carlos en la película, no es que había una mesa redonda de empresarios, autoridades y narcotraficantes o criminales de cualquier tipo diciendo, ah, mira, vamos a tomar este pueblo, que se vaya todo mundo y luego entonces vamos a hacer esto. No es algo que esté planeado, pero sí es algo que se aprovecha. Perfecto, tú suelta toda la criminalidad y no la persigas. Y si puedes ayudarle, ayúdale. Y se van a ir. Cuando yo, hay una de las personas que entrevisté en la película, que es Martín, que él era uno de los que formaban parte del gobierno de Guadalupe, que él es el que dice que el asilo es un limbo y que no es una moda ni un lujo, sino una necesidad para sacar, para sobrevivir. Él me dijo a mí que la primera cosa que a él le hizo como pensar que algo estaba sucediendo es que cerró la fábrica de Coca-Cola que estaba, o la envasadora de Coca-Cola que estaba allá a las afueras de Guadalupe. Me dijo, ¿cuándo una envasadora de Coca-Cola cierra? Antes de que llegaran las autoridades, o sea, los policías federales y los militares. Antes. O sea que ya se sabía más o menos qué es lo que iba o estaba sucediendo, o alguien tenía una información que el resto de la población no tiene normalmente. Entonces, quizás no es que el Estado diga, perfecto, yo necesito estas tierras, pero sí también, porque yo quiero que hacer fracking, necesito pasar por ahí mis tubos de gas que quizás pertenecen a una compañía privada, pero es el Estado quien da las concesiones para estas cosas. Entonces, y yo también creo que mucho de esto se reduce a interés propio y dinero, ¿no? A mí, por ejemplo, me da lo que más rabia y coraje me da de que hayan regresado a Cienfuegos o de que ahora quieran extraditar a García Luna, no es saber lo que ya sabemos, que sí son parte del narcotráfico. A mí, o sea, eso ya lo sabemos todos. A mí lo que más coraje me da y más rabia me da es la falta de justicia. Es que quienes padecieron la avaricia, la codicia o la yo no sé qué cosa que estaban persiguiendo estos dos personajes y los Ay, creo que perdimos un poquito a Marcela. Vamos a esperar un ratito a ver si te regresa la señal. bueno, bueno, ¿sí? ¿Eh? A quienes desplazaron, a quienes sacaron de sus casas, fue a la gente, ¿sabes? O sea, pero además también resulta que el Estado está tan metido en esto que a ti te quitan tu casa, no solo como ya lo que dije, pero tú te vas de tu casa, te tienes que ir, porque te vienen persiguiendo, porque si no te matan, porque ya mataron a la mitad de tu familia, entonces te vas, abandonas tu casa. Te siguen cobrando predial, te siguen cobrando agua, te siguen cobrando luz. Cosas, servicios que no puedes pagar porque nadie en el pueblo quiere ir a pagar eso porque a lo mejor lo matan. Porque nadie de tu familia te va a ayudar a ir a pagar el predial porque ya saben que esa casa es de alguien que no está. Porque además como son pueblos chicos, pues todo el mundo se conoce ahí. ¿Por qué el Estado te sigue cobrando esos servicios que no te está brindando?
todo el mundo saca el pan. Es como, yo lo que digo es como, entras a una casa y te llevas, bueno, hasta el clavo de todo lo que te puedas llevar. Todo, ladrillos, todo, desmantelas la casa entera y cada quien agarra lo que puede, pues uno agarra el sillón, el otro agarró el tabique, el otro no sé qué, y a cada quien. Para mí esa es la complicidad del Estado, en donde tú deberías de tener una ley en donde diga, no, pues estas gentes no están viviendo aquí, si te interesara, estas personas no están viviendo aquí porque nosotros las sacamos, entonces no les vamos a cobrar predial, luz ni agua. Y como no se pagan esos servicios, entonces les quitan las casas. Sí, y es justo algo que esto también creo que se conecta con una idea que también tiene Dawn Paley, que es una escritora que nos acompañó en el primer Diálogos con, que como ante estas violaciones graves a derechos humanos, como que se crea como una confusión de quienes están perpetrando como las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales. Como yo me acuerdo mucho, pues yo viví en Chihuahua 24 años de mi vida. Y pues sí, estos eventos del levantón y todo esto, que no sabías bien quién era, ¿no? O sea, no sabías si era el narquito o si era como la policía, si eran, o hasta el ejército, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, lo que dice Don es que esta confusión es algo deliberado, ¿no? Y creo que también esto nos deja mucho tu documental. Y eso se me hace como muy fuerte también. Y bueno, pasando a la última pregunta que queríamos abordar contigo, es como el recurso que usas como artísticamente, que nos pareció brillante, es el uso de los objetos, ¿no? De los objetos eh, como muy cotidianos, como los vasos, los platos, o sea, como se despliegue como de estos objetos en el desierto, como luego hasta pedazos de ropa, como las casas vacías. Eh, ¿Qué te llevó a decidir utilizar justo este recurso en específico, contrastando con, por ejemplo, poner escenas explícitas de violencia, ¿no? Que claramente no se usan o se omiten en el documental, ¿no? Pues mira, lo que yo pensaba era que de ninguna manera yo quería poner escenas de violencia. Eso lo tenía clarísimo desde el principio, no es algo que me llame la atención específicamente y además es algo de lo que estamos llenos en los periódicos o en los noticieros. Y justamente yo creo que no se trataba de eso, sino que yo pienso que lo que están haciéndonos no solo se lo están haciendo a las víctimas directas, sino que nos lo están haciendo a nosotros como país, como generación, como generaciones para arriba y para abajo. Y que lo que están haciendo no es matar o destrozar cuerpos, es algo mucho más profundo. Están desarraigando personas, están deshaciendo familias, por eso yo digo que la desaparición es un mensaje. La desaparición no es, estabas por ahí, te mato y te quedas y bueno, ya que te entierren. No, la desaparición es algo perverso. Es no poder deliberadamente dejar gente con una herida abierta. Eh, entonces, lo que yo pienso es que se pierde mucho más que un cuerpo, digamos, como físicamente. Y que el desplazamiento forzado y el desplazamiento interno deja una estela pues de mucho dolor. Y cómo conceptualizar eso y convertirlo en imagen. Entonces,
con los objetos justamente, que yo lo que pensaba, por eso a mí me era muy importante tener un tendedero, porque el tendedero para mí es como lo más cotidiano, una imagen muy bonita y que ves en todas partes, por todo el país y además en muchos países, no nada más en México. Entonces, ver un tendedero en donde no hay una casa, ver un tendedero abandonado en un desierto con las prendas de las personas, lo que se interrumpe y lo que se está matando es una vida cotidiana. Y una vida cotidiana, pues, es todo lo que tenemos. Son nuestras pertenencias, son nuestros, tu disco favorito, el trofeo que te ganaste cuando ibas a tu clase de gimnasia o cuando ganaste con la escuela el partido de fútbol, la taza en la que bebías todas las mañanas. Eso es lo que se rompe. Tú todas las mañanas, tú todas las tardes, tu pelea, y tu amor con tus papás, y tu pelea con tu pareja, y tu amor, o sea, todo eso es lo que se pierde. No nada más que hay un cuerpo que desapareció, que ya no tienes a tu ser querido enfrente, sino todo lo que eso implica. Y me pareció que esa era la mejor manera de traducirlo a imágenes. Ahora, esa imagen en el desierto donde están todos los objetos acomodados, yo lo que quería era traducir el crimen autorizado a imagen. Es decir, esto no es una cuestión como aleatoria, de que mueren aleatoriamente quienes o están con el narco o andaban por ahí. No, esto es una cosa que está planeada ahora sí que, como dice Carlos, por comisión u omisión. Hay una deliberación en lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo decidí acomodar todos esos objetos. Y lo que era muy importante para mí era que fueran objetos personales. El reloj, la cuchara, los juguetes, los discos, los peines, los cepillos de dientes, las madejas para tejer, bordar. Eso es lo que se pierde. Antes de pensar en eso, o sea, bueno, cuando yo pensé en eso primero, ya lo tenía como muy planeado. Y después entrevisté y de hecho primero filmamos esto que te estoy platicando, después entrevisté a la señora Ana María, que es la que cuenta que ella como que se puso a llorar en el momento en el que abrió un cajón buscando una blusa amarilla y se dio cuenta que esa blusa amarilla estaba en México. Eso es lo que se pierde. O sea, eso también es lo que se pierde. Sí, Marcela, es que justamente, y te iba a mencionar justo ese testimonio de la señora que es como, o sea, y me resuena mucho esto que dices que, o sea, la vida cotidiana es todo lo que tenemos, ¿no? Y, y la señora como que se le cristalizó eso cuando buscó su blusa amarilla, o sea, algo tan, quizás como tan banal, lo pensarías como de alguna manera, después de que viviste toda esta violencia como tan atroz, la persecución, todo, tu blusa amarilla, como que eso es lo que te quiebra, ¿no? Y a mí también me resonó mucho ese testimonio. Y pues creo que ya con esto vamos cerrando porque nada más nos quedan 2 minutos. Uy, Y pues nada más te quiero agradecer muchísimo, Marcela, que nos hayas podido acompañar y que justo nos ayudes a reflexionar sobre estos temas como tan importantes y tan sensibles y tan fuertes. Y pues también agradecer a todas las personas que nos pudieron acompañar hoy en la transmisión del día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego. no, pues muchas gracias a ustedes.